Hay un tipo de silencio que no es paz, es cálculo. La mayoría de las personas confunde frialdad con crueldad, y por eso nunca llegan a dominarla. Pero tú, que estás escuchando esto, ya sospechas algo distinto. Sospechas que el control no se grita, que el verdadero poder no necesita levantar la voz ni demostrar nada. Quiero contarte algo que casi nadie te va a decir de frente. La persona más tranquila en una sala no es la más débil, es, casi siempre, la que más observa. Mientras los demás reaccionan, ella mide. Mientras los demás se exponen, ella guarda. Y eso, aunque no lo creas, se puede entrenar. No estoy hablando de volverte insensible. Estoy hablando de algo más quirúrgico, de aprender a separar lo que sientes de lo que muestras. Porque cada vez que muestras todo lo que sientes, en el momento exacto en que lo sientes, le entregas a otra persona un mapa completo de cómo controlarte. Dime una cosa, ¿te ha pasado que alguien parecía tranquilo, casi amable, y después de cierto tiempo, diste cuenta de que esa persona sabía exactamente qué botones tocar en ti? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que voy a explicar ahora te va a confirmar algo que quizás ya intuías. Las personas frías y calculadoras, las que de verdad tienen control sobre sí mismas, no nacieron así. Aprendieron 3 cosas que casi nadie enseña. La primera es a retrasar la reacción. La segunda es a leer antes de hablar. Y la tercera, la más incómoda de todas, es a aceptar que no necesitan caerle bien a todo el mundo. Esa última frase, léela de nuevo, porque ahí está escondida la razón por la que tantas personas viven agotadas, ansiosas, tratando de controlar cómo las perciben los demás, y mientras tanto, alguien más, en silencio, está tomando el control real de la situación. Voy a contarte algo que viví, o que vi de cerca, no importa cuál de las dos. Importa lo que revela. Vi a una mujer, en un trabajo cualquiera, en una oficina cualquiera, que nunca alzaba la voz, nunca discutía en público. Cuando alguien la atacaba en una reunión, ella simplemente asentía, sonreía incluso, y los demás pensaban que era sumisa. Pero 6 meses después, esa misma mujer dirigía el departamento, y la persona que la había atacado en esa reunión ya no trabajaba ahí. ¿Sabes qué hizo ella? En realidad, nada visible. Eso es lo que nadie te explica. El verdadero manipulador, el verdadero estratega, no necesita atacar, necesita esperar. Y aquí quiero que te detengas un segundo, porque esto se va a poner más profundo de lo que esperabas. Antes de continuar, déjame decirte algo. Si este tipo de contenido te resuena, si sientes que llevas años dejando que otros decidan cómo te sientes contigo mismo, hay un libro que escribí exactamente para esto. Se llama Psicología oculta del autovalor, cómo dejar de ser manipulado y tomar el control de tu vida. Está en la descripción. No es otro libro de autoayuda genérico. Es un mapa de cómo identificar cuando alguien está jugando contigo antes de que tú mismo lo notes. Ahora, sigamos, porque lo que te voy a contar a continuación sobre cómo reconocer el control silencioso en tus propias relaciones va a cambiar la forma en que ves cada conversación que tengas de ahora en adelante. Quiero hablarte de 3 escenas, 3 momentos distintos, 3 tipos de personas distintas. Pero si prestas atención, vas a notar un patrón que se repite una y otra vez en casi todas las relaciones donde alguien pierde el control sin darse cuenta. La primera escena es una traición. Imagina 2 amigas que se conocen desde la adolescencia. Una de ellas siempre fue la que escuchaba, la que daba consejos, la que estaba presente en cada crisis. La otra, en cambio, hablaba poco de sí misma, preguntaba mucho, recordaba todo. Durante años esa relación pareció sólida, hasta que un día, la primera descubrió que la segunda le había contado a otras personas detalles privados de su vida, cosas que solo había compartido en confianza. Y lo más doloroso no fue la traición en sí, fue darse cuenta de que llevaba años entregando información a alguien que nunca entregó nada de vuelta. ¿Te ha pasado algo similar?
Una amistad donde tú hablabas y la otra persona solo escuchaba, sin nunca abrirse de verdad. Si es así, escríbelo abajo, porque hay algo importante que tienes que entender sobre ese tipo de vínculo. Cuando alguien sabe mucho de ti y tú sabes poco de esa persona, el equilibrio de poder ya se rompió. No porque esa persona sea necesariamente mala, sino porque la información es control. Y quien guarda información sin entregar nada, siempre tiene ventaja. La segunda escena ocurre en una oficina. Un hombre, ambicioso, talentoso, trabajaba bajo las órdenes de un jefe que parecía, en apariencia, un mentor generoso. Lo elogiaba en público, le daba consejos, lo invitaba a reuniones importantes. Cada vez que ese hombre proponía una idea brillante, el jefe la guardaba, esperaba el momento exacto y la presentaba como propia frente a la dirección general. Y lo más perturbador es que lo hacía con una sonrisa, sin tensión, sin culpa visible. Pasaron casi 2 años antes de que ese hombre entendiera lo que realmente estaba pasando. ¿Por qué tardó tanto? Porque el manipulador inteligente nunca actúa como un villano, actúa como un aliado, y esa es quizás la lección más incómoda de todo este guión. La tercera escena es la más silenciosa de todas. Una pareja que llevaba varios años juntos. Él decía amarla profundamente, y probablemente a su manera la amaba. Pero cada vez que ella tomaba una decisión que él no esperaba, él se enfermaba, literalmente. Dolores de cabeza, malestar, cansancio repentino. Y ella, sin darse cuenta, empezó a medir cada decisión en función de cómo afectaría el cuerpo de él. Eso tiene un nombre. Se llama control por culpa. Y es una de las formas más difíciles de detectar, porque no hay gritos, no hay amenazas directas, solo hay consecuencias físicas que aparecen exactamente cuando alguien empieza a tener autonomía. Dime algo, ¿conoces a alguien que se enferma, se enoja o se distancia justo cuando tú empiezas a poner un límite? No respondas todavía. Solo, piénsalo, porque en el siguiente bloque te voy a mostrar la diferencia exacta entre alguien que reacciona por dolor real y alguien que reacciona para recuperar el control. Estas 3 historias, la amiga que extraía información, el jefe que robaba ideas y la pareja que usaba el malestar como arma, tienen algo profundamente en común. Ninguno de ellos parecía un manipulador. Todos parecían, de alguna forma, cercanos, confiables, incluso en algunos casos, vulnerables. Y eso es exactamente lo que vamos a desarmar ahora. Ahora viene la parte que pocos quieren escuchar, porque vamos a romper una idea que llevas probablemente toda tu vida creyendo. Cuando piensas en un manipulador, ¿qué imaginas? Alguien frío, calculador, con mirada fija, que sonríe de forma extraña. Alguien que en las películas tiene música de fondo tensa, como si el peligro se anunciara solo. Eso es ficción. En la vida real, el manipulador no anuncia nada. El verdadero manipulador es la persona más cálida del grupo. Es el que recuerda tu cumpleaños, el que pregunta cómo dormiste, el que parece genuinamente preocupado por ti. Y aquí está la parte incómoda. No siempre lo hace de mala fe. Muchas veces, ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Aprendió, desde niño quizás, que cuidar a otros era la forma más segura de controlar lo que esos otros sentían por él. Pero el resultado es el mismo. Tú terminas, sin darte cuenta, ajustando tus decisiones, tus silencios, tus límites, alrededor de esa persona. Quiero darte una herramienta ahora mismo para que empieces a notar la diferencia. Pregúntate esto sobre cualquier persona cercana a ti. Cuando tomas una decisión que no le conviene a esa persona, ¿lo que sigue es una conversación o es un castigo silencioso? Una conversación suena así. No estoy de acuerdo, pero entiendo por qué lo decidiste. Un castigo silencioso suena distinto. Es el silencio que se alarga más de lo normal. Es el «está bien», dicho con un tono que no está bien. Es la ayuda que de repente deja de estar disponible. Eso último tiene un nombre técnico que pocas personas conocen. Se llama retiro condicional de afecto.
y es, posiblemente, la herramienta de control más efectiva que existe, porque no deja marcas. No hay nada que puedas señalar y decir, mira, esto es manipulación. Solo hay una sensación constante de que tienes que portarte bien para seguir mereciendo cercanía. Si en este momento estás pensando en una persona específica, no la nombres en voz alta, pero escribe en los comentarios solo el número 1. Si sientes que esto te describió algo que vives ahora mismo, vas a ver que no estás solo ni sola en esto. Hay algo más que tienes que saber sobre este tipo de control. Funciona, sobre todo, en personas que tienen un autovalor frágil, personas que necesitan la aprobación externa para sentirse seguras de sus propias decisiones. Y eso no es una debilidad de carácter. Es, casi siempre, el resultado de haber crecido en ambientes donde el amor vino con condiciones. Por eso escribí Psicología oculta del autovalor, cómo dejar de ser manipulado y tomar el control de tu vida. Porque entender la manipulación no es suficiente. Tienes que reconstruir la base, el lugar desde donde decides cuánto vales, independientemente de quién te aprueba o no. Ese libro está en la descripción y te puede ahorrar años de los que yo tardé en entender esto. Ahora, quiero que recuerdes algo antes de seguir. La persona que más control tiene sobre ti casi nunca es la que grita, casi siempre es la que más cuidado parece tenerte. Y eso cambia todo lo que viene a continuación. Ahora vamos a la parte práctica, porque saber identificar la manipulación es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es construir dentro de ti algo que no se pueda manipular tan fácilmente. Y no estoy hablando de volverte alguien sin sentimientos. Eso, en realidad, es debilidad disfrazada de fuerza. Estoy hablando de algo más fino, más quirúrgico. La primera técnica es la pausa antes de responder. Cuando alguien te dice algo que te incomoda, que te provoca, que busca una reacción inmediata, tu primer impulso es responder ahí mismo. Pero la persona que tiene control real deja pasar un segundo, a veces 2. Ese silencio, corto, casi imperceptible, cambia completamente la dinámica, porque la otra persona esperaba una reacción automática y en cambio recibe una respuesta pensada. Pruébalo esta semana. La próxima vez que alguien te diga algo que te incomode, cuenta hasta 3 antes de hablar y cuéntame en los comentarios qué notaste, porque la diferencia te va a sorprender. La segunda técnica es no explicar de más. Esto es algo que casi nadie te enseña y que cambia todo. Cuando alguien pone en duda una decisión tuya, tu instinto es justificarte, dar razones, convencer, pero entre más explicas, más terreno le entregas al otro para encontrar una grieta, un punto débil, algo para cuestionar. La persona fría, calculadora, da una razón breve, o ninguna, y deja que el silencio haga el resto del trabajo. La tercera técnica es observar antes de confiar. No se trata de desconfiar de todo el mundo, se trata de no entregar información sensible en los primeros encuentros. Las personas manipuladoras suelen acelerar la intimidad. Quieren saber rápido tus miedos, tus inseguridades, tus puntos sensibles, porque esa información, después, se vuelve palanca. La persona estratégica deja que la confianza se gane con tiempo, no con palabras bonitas en la primera semana. Y la cuarta, quizás la más difícil de todas, es soltar la necesidad de caerle bien a todo el mundo. Esto suena simple, pero no lo es, porque desde niños nos enseñaron que ser querido es sinónimo de ser, y eso te vuelve predecible, manipulable, porque cualquiera que sepa que necesitas aprobación sabe exactamente qué botón presionar. Cuando dejas de necesitar la aprobación de todos, algo curioso pasa. Empiezas a respetarte de una forma distinta, y sin buscarlo, las personas empiezan a respetarte también. Dime algo, honestamente, ¿cuál de estas 4 técnicas sientes que más te cuesta aplicar? Escríbelo en los comentarios, con el número de la técnica. Quiero ver cuál es el patrón más común entre quienes están viendo esto. Ahora, antes de cerrar este bloque,
quiero ser claro en algo. Estas técnicas no sirven para manipular a otros, sirven para dejar de ser manipulado. Hay una diferencia enorme entre aprender a protegerte y aprender a hacerle daño a alguien más. Este contenido existe para lo primero. Llegamos al final. Pero antes de cerrar, quiero que te quedes con algo, más que con una técnica. A lo largo de este video, hablamos de personas que controlan sin gritar, de información que se convierte en poder, de cariño que se usa como condena, de silencios que dicen más que cualquier palabra. Y si algo de esto te tocó, si reconociste a alguien, o te reconociste a ti mismo en alguna de estas historias, quiero que entiendas algo importante. Darte cuenta no es debilidad, es el primer paso hacia algo que muy pocas personas logran: dejar de reaccionar y empezar a observar, porque al final, el verdadero poder no tiene nada que ver con dominar a otros, tiene que ver con dejar de ser sin saberlo, la pieza que alguien más mueve en su propio juego. La persona que grita, que amenaza, que presiona, casi siempre está perdiendo el control. La persona que observa, que espera, que mide cada palabra, casi siempre ya lo tiene. El poder real nunca grita, observa en silencio y construye mientras los demás todavía están reaccionando. Este video te hizo ver algo distinto, algo que necesitabas escuchar. Déjamelo saber con un comentario. No hace falta que sea largo. A veces una sola palabra alcanza para saber que llegó a la persona correcta. Y si quieres dar el siguiente paso, ir más allá de identificar la manipulación y empezar a reconstruir tu autovalor desde la raíz, el libro Psicología Oculta del Autovalor, Cómo dejar de ser manipulado y tomar el control de tu vida, está esperándote en la descripción. No es un libro para sentirte mejor por un momento, es un libro para cambiar la base desde donde tomas cada decisión. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a moverte en silencio, en un mundo que premia el ruido. Nos vemos en el próximo video.